We speak of the realms of the blessed, that country so bright and so fair, and oft are its glories confessed, but what must it be to be there? We speak of its streets of pure gold. Ya hemos orado, ¿verdad? Ya hemos pedido la dirección de nuestro Padre Celestial. Y como les dije, hermanos, el estudio tema es muy importante. Y espero en Dios, hermanos, que podamos entenderlo y así, hermanos, no traicionar a nuestro Dios. El tema que vamos a estudiar hoy, hermanos, es acerca de el adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual, hermanos, es como la persona que tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge. Y esa persona, al tener relaciones con esa otra persona que no es su cónyuge, ¿comete qué? Comete adulterio. Esto significa, hermanos, que todo el que pertenece a Cristo o el que se ha alistado en la fila de Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y cuando el convertido rompe sus votos con Jesús, entendamos, y cuando esa persona convertida rompe sus votos con Jesús y decide ir por la senda mundanal, comete adulterio espiritual. Es más, hay muchos que están cometiendo adulterio espiritual y profesan ser parte del pueblo de Dios. Muchos hermanos no han dejado al mundo, aman los placeres más que a Dios y así quieren ser salvos. Y recuerda, hermanos, que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Vamos a la Biblia, hermanos. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así: y esto es dicho también para nosotros, los que profesamos pertenecer a Cristo, los que profesamos pertenecer al pueblo de Dios. Y si os parece mal servir al Eterno, entonces elegid ¿cuándo? Hoy a quién servir. Esta es una invitación que se nos hace a cada uno de nosotros. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Mis queridos hermanos, esta es una decisión muy personal e individual que cada uno de los hijos de Dios tiene que hacerse. ¿A quién le vamos a servir? Pero dependiendo de la decisión que usted tome, déjeme decirle que yo y mi casa hemos decidido servirle a Jehová. Mis hermanos, es una decisión de vida o muerte. Pero no puedes seguir así, amando al Dios mundo y al mismo tiempo al verdadero Dios eterno. Dios no acepta eso. Por eso, hermanos, Jesús ilustra su relación con su pueblo de esta manera. Y vamos a ver cómo Él ilustra la relación que Él quiere tener con su pueblo. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 14. Si trae su Biblia, ábrala, hermanos. Jeremías capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: convertíos, hijos ¿qué? Rebeldes, dice el Eterno, porque yo soy ¿quién? ¿Qué dice?
porque yo soy vuestro esposo. Esa es la relación que Jesús quiere tener con su pueblo. Él dice, conviértanse, hijos rebeldes, porque yo soy ¿qué? Vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Dios, hermanos, está llamando a su pueblo ¿a qué? A que se convierta, a que deje su rebeldía y que se vuelva a Dios. Y Él le dice a cada uno de los hijos de su pueblo el por qué. Y Él dice, porque yo soy ¿qué? Vuestro esposo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si Él es nuestro esposo y seguimos en rebeldía o amamos más los deleites de este mundo, lo estamos traicionando, estamos cometiendo adulterio espiritual. Por eso, hermanos, Dios le dice a su pueblo, convertíos, arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos y dejen de estar cometiendo adulterio espiritual. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, acerca de esto. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿qué? Celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios, ¿con quién? Con su pueblo se representa mediante el símbolo ¿de qué? Del matrimonio. Así es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros hacemos los votos matrimoniales con Cristo, cuando nosotros nos bautizamos, cuando decidimos seguir a Cristo, y si los quebrantamos y somos infieles, estamos cometiendo adulterio ¿qué? Espiritual. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios puede llamarse celos. Patriarcas y Profetas, página 278. La relación de Dios con su pueblo, estamos leyendo aquí, es representada por el símbolo del matrimonio. Por eso, a Dios, hermanos, le desagrada que su pueblo entre en relaciones ilícitas con el mundo. Por eso Dios nos llama a cada uno de nosotros, aléjense del mundo. Decídanse hoy, conviértanse. Si realmente me quieren servir a mí, dice Jehová, sírvanme, pero dejen de estar jugando. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, tiene características. El pueblo de Dios siempre ha tenido sus características peculiares, los cuales lo diferencian de los otros pueblos. ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. Ahora, hermanos, ¿cuáles son estas características? Esta es la característica el cual el pueblo de Dios deberíamos de tener, hermanos. Pero que lastimosamente el pueblo de Dios ha perdido ese enfoque. Vamos a la Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice así: para presentarla para sí. ¿A quién? A su pueblo. Una iglesia ¿qué? Gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Por eso Dios hace el llamado para que su pueblo se aparte de todo tipo de idolatría, de orgullo, de egoísmo. Su pueblo tiene que ser sin mancha y sin arruga. Por eso tenemos que orar más, ayunar y pedir el poder de lo alto, hermanos, para vencer las tentaciones del enemigo. Ahora escuche lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto, hermanos. Escuche.
La iglesia que Cristo presenta ante el trono de su gloria, ¿cómo es? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y ahora aquí ella hace una pregunta a la mensajera del Señor. ¿Desea usted estar entre aquellos que hayan lavado la ropa del carácter en la sangre del Cordero? ¿Deseamos nosotros pertenecer a ese grupo? ¿Deseamos nosotros, mis queridos hermanos, que nuestro carácter haya sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Cuántos lo deseamos? Yo lo deseo, hermanos, pero dice entonces aquí, entonces, deje de hacer lo malo. Aprenda a hacer el bien. Camine ¿en qué? En los mandamientos y las ordenanzas de Dios sin culpa. Obedezca, mi querido hermano. Los mandamientos de Dios no son gravosos. No ha de preguntar, dice, si guardar la verdad del cielo se ajusta a su conveniencia. Porque muchos quieren, hermanos, que la palabra de Dios se ajuste a ellos a su conveniencia. Pero muchos, mis queridos hermanos, queremos que la palabra del Señor se ajuste a nuestros propios propósitos, se ajuste a nuestra propia vida mundanal. Y eso nunca va a suceder. Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es sin mancha y sin arruga, y Él quiere que su pueblo así nos presentemos. Ha de tomar su cruz y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. E encontrará que su yugo es fácil y su carga, ¿cómo es? Ligera. Review en Herald, 22 de junio de 1911. Ese es el pueblo, hermanos, que Dios presenta ante el trono de gloria. Él no puede presentar otro pueblo. Él no puede presentar a nadie, mis queridos hermanos, con defectos de carácter, egoístas, orgullosos. Él no puede presentar, mis queridos hermanos, ante el trono de gloria, ante el trono de Dios, codiciosos, amadores de los vicios, amadores del mundo. ¿Queremos ser parte de ese pueblo? ¿Y cuál fue la respuesta de la mensajera del Señor, hermanos? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Dejemos de hacer lo malo. Aprenda a hacer el bien, camine en los mandamientos de Dios y en las ordenanzas delante de Dios sin culpa. Ahora, hermanos, según los testimonios del Espíritu de Dios, ¿quiénes constituyen una iglesia? ¿Quiénes constituyen al pueblo de Dios? Porque hoy en día, hermanos, todos quieren llamarse pueblo de Dios. Hoy en día todos dicen, yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué dice Dios a través de su mensajera. Leamos, hermanos. Desde el principio, ¿qué dice? Las almas fieles han constituido, ¿qué? La iglesia en la tierra. ¿Quiénes han constituido la iglesia de Dios en la tierra? Las almas fieles. Pero los mundanos no, mis queridos hermanos. Los infieles no. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, muchos piensan que con estar dentro de una iglesia y con toda la mundanalidad que tienen, ya pertenecen al pueblo de Dios. No, mis queridos hermanos. Dice aquí la mensajera del Señor, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Por eso Dios llama y lo está llamando a usted a que sea fiel, a que se arrepienta, a que se vuelva de sus malos caminos, que camine en la voluntad de Dios, a que dejemos, hermanos, de pensar que la palabra de Dios se tiene que ajustar a mi conveniencia. La Biblia dice que pecado es pecado y que la paga del pecado es la muerte y no lo podemos cambiar.
No lo podemos cambiar. Por eso Él nos ha dado libre albedrío. Somos libres de elegir. O queremos el cielo, la gloria eterna, o el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. La decisión es muy personal. Pero si de verdad usted quiere salvarse, entonces va a escoger seguir a Jehová de los ejércitos. Escuche lo que dice. En todo tiempo el Señor ha tenido, ¿quiénes? Sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Dios siempre ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio, ¿qué? Fiel, en la cual han vivido, a la cual le han llamado al pecado por su nombre, a la cual han llamado al arrepentimiento a su pueblo. Y escuche, estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Por eso, mis queridos hermanos, si usted de verdad dice que es un atalaya, es un centinela, tiene que permanecer fiel a Dios. Tiene que darle el sonido certero a la trompeta. Y al pecado hay que llamarle por su nombre. Pecado es pecado. Ay, es que se va a ofender la hermanita. Es que se va a ofender el hermano. Se va a ofender el anciano, el diácono. Se va a ofender el pastor. El pecado es pecado. Y hay que llamarlo por su nombre. Pero sigamos leyendo la cita, hermanos. Dios ligó consigo a estos testigos, ¿mediante qué? Mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar ¿a quién? A su iglesia, a su pueblo, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. ¿Con cuál pueblo? Con los fieles de su pueblo. Con los fieles. No nos confundamos, hermanos. Si en medio del pueblo hay infieles, esos no constituyen la iglesia de Dios. Tenemos que ser fieles delante de Dios para constituir el verdadero pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Para Dios somos un tesoro especial, ¿sí o no? Somos como la niña de sus ojos, hermanos. Por eso Dios llama a una reforma, llama a un reavivamiento en medio de nosotros. Saben, hermanos, este pueblo especial, hermanos, este pueblo fiel que Dios tiene sobre la tierra, ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ese pueblo, hermanos, Dios le ha dado una misión la cual debemos cumplir. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías capítulo 58, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia ¿a quién? A mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y escuchen lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto, hermanos. El verdadero pueblo de Dios, ¿quién? El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor, o sea, el verdadero pueblo de Dios, aquellos verdaderos fieles que realmente se preocupan por la obra del Señor y la salvación de las almas, le van a seguir diciendo: no te preocupes, así como estás, amando al mundo, así vas a entrar al reino de los cielos. No, mis queridos hermanos, escuche, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente ¿qué? Los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Cuando en muchas iglesias se empieza a predicar acerca del pecado que asedia tan fácilmente al pueblo de Dios, está loco, extremista.
fanático. Dios conoce el corazón. Es cierto, Dios conoce el corazón, ¿sí o no? Y por eso Él quiere que cambiemos. Porque Él sabe que el corazón es ¿qué? Perverso. Si de verdad, hermanos, decimos pertenecer al verdadero pueblo de Dios, pero no denunciamos abiertamente el pecado en medio del pueblo de Dios, no eres un fiel centinela, no eres un fiel atalaya. Eres un perro mudo que no puede ladrar. Así lo dice la Biblia. Pero qué difícil es para muchos, ¿sí o no? Muy difícil ponerse de parte de aquellos que denuncian abiertamente el pecado. A mí muchas veces me han dicho, hermanos, bájele un poquito. Usted parece que tiene coraje. Yo no tengo coraje, tengo celo por mi Dios. Y si realmente Dios me ha levantado como atalaya, como centinela, y si Dios me ha ungido, mis queridos hermanos, mi único deber, ¿cuál es? Alzar mi voz como trompeta y denunciar la rebelión de su pueblo. A muchos tal vez, como les estoy diciendo, le llamarán tal vez fanático, extremista, muy estricto, loco. Así nos llaman a muchos por predicar la verdad. Pero cuando el diablo escucha la verdad presente, hasta él sale corriendo, hermanos. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Sigamos leyendo la cita, hermanos. Sigamos leyendo la cita. Especialmente en la obra final que se hace a favor. ¿Y cuál es esa obra final que se hace a favor de la iglesia? En el tiempo del cual, en el tiempo del sellamiento de ¿quiénes? De los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Y el tiempo del sellamiento se está acabando. Estamos ya en la recta final, mis queridos hermanos. Y el que no sea sellado, dice la palabra del Señor, ahí en Ezequiel capítulo 9, ¿será qué? Será cortado, será muerto. Y los muertos de Jehová, ¿qué dice? Serán muchos. Oh, mis queridos hermanos, dice la mensajera del Señor, Ezequiel capítulo 9, ¿se cumplirá qué? Literalmente. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Por eso yo te digo en esta hora, si realmente amas a Dios, si realmente has hecho un pacto con Dios, séle fiel a Dios. Sigue sus caminos, guarda sus mandamientos. El pecado de Adán y Eva, lo vimos en la mañana en la lección, parecía muy pequeño el haber comido, ¿qué? De ese fruto prohibido. Pero solamente eso faltó, ¿para qué? Para traer desgracia a toda la humanidad. Y a veces así somos los seres humanos. Pensamos, nadie se va a dar cuenta. Y miramos para la izquierda, miramos a la derecha, miramos para enfrente, miramos para atrás y nadie nos mira. Pero siempre se nos olvida mirar para arriba. El ojo de Jehová siempre nos está viendo. Oh, mis queridos hermanos, usted y yo nos podremos esconder del mundo entero. Pero nadie se puede esconder de Dios. Nadie. El sellamiento está por pasar, hermano. Y por eso Dios levanta mensajeros a que denuncien los pecados del profeso pueblo de Dios. Y estos, dice que los verdaderos mensajeros de Dios van a sentir el qué, hermanos. Profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Van a gemir, dice Ezequiel capítulo 9. Van a clamar por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Esta cita, hermanos, está en Testimonios para la Iglesia
el tomo 3, página 295. Pero tristemente, hay muchos que están en contra con el mensaje directo. Están en contra de aquel que denuncia abiertamente el pecado. Estos mensajeros son vituperados. Estos verdaderos atalayas, estos verdaderos centinelas son perseguidos, criticados por el mismo pueblo que profesa creer la verdad. Y si no me lo cree, vamos a la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y si no, hermanos, aquí está proyectado. Y si trae papel, apunte, hermanos, para que usted vaya y repase. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿serán qué? Perseguidos. Así que si usted quiere vivir una vida piadosa, usted realmente quiere seguir los pasos de Jesús, usted va a ser perseguido. Pero si usted es uno de esos atalayas, si usted es uno de esos mensajeros a medias, ¿qué persecución usted va a recibir? Todo el mundo lo va a aplaudir, todo el mundo lo va a abrazar, todo el mundo se va a acercar a usted y ¿qué le va a decir? ¡Qué bueno! Así es. Oh, mis queridos hermanos. Así que no te preocupes, no nos preocupemos si nos critican. Hay que seguir adelante. Hay que darle a la trompeta el sonido certero y dejarle los resultados a Dios. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. La calumnia, el reproche serán la recompensa de los que defienden la verdad como está en Jesús. Así es que no espere halagos. Así que no espere que todo el mundo lo ame y lo aplauda y le dé abrazos. Van a haber muchos que son hipócritas y que están en medio del pueblo de Dios, que con la boca le pueden decir bien hecho, pero por la espalda lo están apuñalando. Oh, mis queridos hermanos, escuche lo que sigue diciendo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán, ¿qué dice? Aborrecidos como lo fue el maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Jesús por eso fue aborrecido, porque él decía la verdad. Él no andaba allí con rodeos y no le daba vuelta al asunto. Él era directo. Generación de víboras, decía Juan el Bautista. Cuando se presentó ante el rey, ¿qué dijo? No te es lícito estar con esa mujer. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Le costó que le cortaran la cabeza. Y muchos, mis queridos hermanos, recibimos calumnias y reproches por predicar la verdad. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Así que no debemos temer, hermanos. La obra que Dios ha puesto en nosotros no es una obra de humanos. El Maestro Divino nos ha dado esta obra. Así dice la mensajera del Señor, hermanos. Las calumnias vendrán de parte de amigos. Vendrán de parte de familiares y hasta de muchos que profesan creer la verdad para este tiempo. Pero escuche lo que sigue diciendo la cita, hermanos. Al igual que Cristo, serán llamados, ¿qué dice? Enemigos de la iglesia y de la religión. ¿A cuánto no les ha pasado eso? ¿A cuánto no les ha pasado, mis queridos hermanos, que muchos tal vez de ustedes estaban reunidos allá en esas iglesias y por presentar la verdad como es en Cristo, les ha costado, mis queridos hermanos, que los hayan defraternizado, los hayan sacado por defender la verdad en Jesús? Yo soy uno de ellos. Hay muchos que los amenazan. Hay muchos que va a predicar fulano de tal. Si van, lo borramos, los disciplinamos. ¿Sí o no?
Hay muchos que hasta los amenazan, mis queridos hermanos. Por eso dice, al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. ¿Qué dice? Entre más fiel sea usted, entre más usted se esfuerce por seguir la voluntad de Dios, más amarga va a ser la enemistad con los impíos y los hipócritas. Y la mayoría de los impíos y de los hipócritas están en medio del pueblo de Dios. Pero no nos debemos, ¿qué dice? Desanimar. Cuando seamos tratados así, hay que darle la gloria y honra a Dios. Hay que gozarse, hay que alegrarse, porque de esa manera nos damos cuenta que realmente estamos siguiendo la verdad como es en Jesús. ¿Qué importa que nos critiquen? ¿Qué importa que nos digan lo que nos digan? Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Muchos hermanos, muchos tal vez somos llamados enemigos por cumplir la voluntad de Dios y el mensaje que Él ha dado a sus siervos para amonestar al profeso pueblo de Dios. Eso está ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 83. Ahora, hermanos, estudiando el ejemplo del antiguo Israel, ¿sí? Dice la palabra del Señor que todo lo que fue escrito es para nuestro, ¿qué? Para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Pero el pueblo de Dios sigue cometiendo los mismos errores porque no estudia realmente cómo hemos sido guiados hasta este momento, hasta el día de hoy. Por eso les digo, estudiando el ejemplo del antiguo Israel, ¿en qué falsa seguridad, mis queridos hermanos, ha caído el profeso pueblo de Dios? El pueblo de Dios ha caído en una gran falsa seguridad, mis queridos hermanos, el cual no se está dando cuenta porque hay mucho pastor que lo que les predica es nomás puro entretenimiento. Es nomás puro forraje barato, mis queridos hermanos. Pero dejemos que la Biblia nos lo explique. Jeremías capítulo 7, versículos 4 al 8. Y vamos a ver, hermanos, cuál es esa falsa seguridad en la cual el profeso pueblo de Dios ha caído. Jeremías capítulo 7, versículos 4 al 8. La palabra del Señor dice así, hermanos. No confiéis en palabra de ¿qué? De mentira, que digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Dice que no hay que creer en ¿qué? En palabras de mentira, que digan ¿qué? Templo de Jehová, ¿qué? Es este. Porque hoy en día muchos piensan, hermanos, que con solamente ir a la iglesia, ir al templo, ya tienen su salvación. Hoy en día muchos piensan que con solo tener su nombre escrito en un registro de una iglesia, ya tienen la salvación. ¡Ah, soy adventista del séptimo día! Sí, pero para ser adventista del séptimo día, mis queridos hermanos, tienes que vivir el verdadero mensaje adventista. Y usted puede estudiar todo el capítulo 7, hermanos, y se va a dar cuenta por qué muchos decían templo de Jehová es este, mis hermanos. Dios no puede evitar donde el paganismo y la mundanalidad se celebran abiertamente. Dios no puede, no nos engañemos,
Que no te engañen esos guías ciegos y te hagan creer que solo el hecho de ir al templo ya obtuviste los méritos de Cristo. Eso es pura mentira. Pero ¿qué dice el verso 8, hermanos? Vosotros confiáis en palabras, ¿qué? Engañosas, que no aprovechan. Y por eso el pueblo de Dios está como está. Por eso el pueblo de Dios todos lo celebran. Por eso el pueblo de Dios ha caído en ese engaño, mis queridos hermanos. Pero escuche lo que dice la mensajera del Señor. Cuando las advertencias no vengan más al pueblo de Dios, yo le doy gracias a Dios, hermanos, que el Señor todavía en su misericordia nos está mandando mensajes de advertencia para que nos arrepintamos, para que nos volvamos de nuestros malos caminos y nos arrepintamos y podamos obtener la salvación. Pero escuche lo que dice aquí la mensajera del Señor. Cuando las advertencias no vengan más al pueblo de Dios, cuando las tiernas amonestaciones del Espíritu de Dios sean silenciadas, cuando el, ¿qué dice? Cuando el candelero de iluminación celestial no resplandezca más, a lo largo de su sendero se les dejará que enciendan, ¿qué? Su propio fuego y que caminen en las teas que ellos mismos encendieron. Y eso le ha pasado al profeso pueblo de Dios. Han dejado apagar los mensajes de misericordia y de amonestación que Dios envió a su pueblo. Y ellos han preferido encender su propio fuego y están caminando en la propia luz que ellos han encendido. Y es un engaño fatal eso, mis queridos hermanos. Y esto ya está pasando en el profeso pueblo de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy podemos ver celebraciones paganas en muchas iglesias adventistas. Fuego extraño, mis queridos hermanos. Adulterio espiritual. Puedes ver hoy el rechazo de los testimonios, comenzando desde los pastores y miembros de las iglesias. Adulterio espiritual. Mis hermanos, eso se llama adulterio espiritual, y lo más triste es que muchos confían y creen en esos mentirosos. Y como dice el Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 10, usted lo puede estudiar, mercenarios que solo trasquilan a las pobres ovejas. Oh, mis queridos hermanos, entonces, hermanos, ¿qué sucede con un pueblo que es infiel? ¿Qué sucede con un pueblo, con una iglesia? Cuando digo iglesia, me refiero al pueblo, porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué sucede? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 19. Escuche. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 7, versículo 19. La palabra del Señor dice así: todo árbol que no lleva buen fruto, ¿qué hace? Se corta y se echa, ¿dónde? En el fuego. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucede con una iglesia o con una iglesia que es infiel? Será cortado y será echado, ¿a dónde? Al fuego. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Por eso, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios está siendo infiel. Dios no puede trabajar con ellos. Otros son entonces, que dice, escogidos para llevar importantes responsabilidades. Por eso Dios está levantando a sus fieles portaestandartes de la verdad,
porque Dios no puede trabajar en medio de aquellos que han traicionado la verdad y han seguido los designios de su propio corazón. Y lastimosamente, hermanos, esta es la condición de la Corporación Adventista del Séptimo Día. Tristemente. Pero leamos, la cita sigue diciendo, hermanos. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que dijimos, hermanos? ¿Qué dijimos? Vamos a repasarlo para entenderlo. El Señor dice que cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor, ¿qué dice? Ya no puede trabajar con ellos. Y luego, ¿qué dice? Entonces, otros son escogidos para llevar importantes responsabilidades. Ahora, ¿qué pasa con esos otros? Si también son infieles. Aquí está la respuesta, la acabamos de leer. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Hermanos, si usted se salió de allá donde estaba para venir a este lugar y seguir igual, mejor se hubiera quedado allá. Porque de toda manera el Señor lo vomitará de su presencia. ¿Me explico? Por eso, hermanos, la obra del Señor es una obra sagrada. Si allá usted era infiel y acá usted sigue siendo infiel, es mejor que lo piense dos veces. Porque aún en la verdad presente, mis queridos hermanos, van a haber muchos que el Señor va a rechazar, los va a vomitar, porque no han purificado sus vidas. Todas sus acciones son incorrectas. No han establecido principios puros y santos. Todavía sigue el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la mundanalidad. Hay muchos, mis queridos hermanos, que todavía siguen transgrediendo el santo sábado del Señor. Y es triste. Y muchos están, templo de, ya estoy en la verdad presente, igual que aquellos. Hay que tener cuidado, hermanos. Y esto está allí pueden leerlo en Eventos de los Últimos Días, hermanos, página 53. Este es un llamado, hermanos, también para aquellos de la verdad presente. Ya no estamos en esa corporación adventista, apóstata, pero si no purificamos nuestras vidas y seguimos igual que los que están en la corporación adventista, apóstata, el Señor nos va a humillar y nos va a quitar de su lugar. Tenemos que ser diferentes. Una reforma y un reavivamiento tiene que suceder en nosotros. Pero si tanto que nos lamentamos, ay, es que allá celebran esto, es que allá esto, y es que allá lo otro, pero si usted y yo no hemos cambiado, estamos en el mismo camino. Dios no puede trabajar en su vida. Como les dije, eso lo pueden leer en Eventos de los Últimos Días, página 53. Leamos otra cita para entender este asunto, hermanos. Y ya también decía el profeta, el hacha está puesta a la raíz ¿de dónde? Del árbol. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y es echado ¿a dónde? En el fuego. No por su nombre, escuche lo que dice,
No por su nombre, no porque piense, soy adventista del séptimo día, sino ¿por qué? Por sus frutos. No por llamarse adventista, no por decir creer la verdad presente. Es por sus frutos. Se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Así es que no importa que usted diga ser adventista del séptimo día, mi nombre ya está escrito y ya todo contento, pero todo mundano. No, mi querido hermano, si sus frutos no hablan de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque usted todavía no le ha amanecido. Entonces, hermanos, debemos de quitarnos la idea de que solo por llevar el nombre de adventista ya estamos salvos. Si tus frutos no hablan de acuerdo a lo que profesas, serás cortado y serás echado en el lago de fuego. La cita sigue diciendo, hermanos, Juan declaró a los judíos que si su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida, la profesión era ¿qué? Inútil. ¿Se da cuenta? Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. ¿Cómo está nuestro carácter, hermanos? Nuestro carácter está en armonía con la ley de Dios. Nuestra vida está en armonía con la ley de Dios. Porque si no lo está, mis queridos hermanos, no puedes tú ser parte del pueblo de Dios. Si el orgullo, la vanagloria, la mundanalidad todavía reina en tu vida, no puedes ser tú parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, se engañan y piensan que solo por procesarse de adventistas ya ganaron la salvación? Mientras el carácter y su vida es igual al que los mundanos. Por eso dice la mensajera del Señor, hermanos, ahí en esta cita, si su vida y el carácter no están de acuerdo a la ley de Dios, ¿qué dice? No son su pueblo. Ahora, hermanos, ¿hemos entendido hasta acá? ¿Cuál es entonces la forma más común de adulterio espiritual? ¿Cuál es la forma más común de adulterio espiritual? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 4 y dejemos que la Biblia nos hable. Vamos a ver cuál es la forma más común de adulterio espiritual y analice su vida. Analicemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. ¿Lo tenemos? Santiago 4:4. La palabra del Señor dice, adúlteros. ¿Por qué le llama adúlteros? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es un adúltero espiritual. Un adúltero espiritual, mis queridos hermanos, es aquel que ama al mundo, que profesa ser cristiano, profesa servirle a Dios, pero también al mundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuántos enemigos de Dios no hay en el profeso pueblo de Dios? ¿Cuántos no hay, mi querido? Da tristeza ver la mundanalidad en el pueblo de Dios. Ver esa falta de carácter, ese orgullo, ese egoísmo, esa falta de amor entre el pueblo. Y en el profeso pueblo de Dios hay muchos enemigos de Jehová, mis queridos. Simplemente por amar al mundo, vivir como mundanos y no purificar sus vidas para ser salvos. Y escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. La infidelidad a Cristo
de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que él le unieran y al permitir que el apego a las cosas que mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. ¿Se da cuenta? Mis queridos hermanos, por eso Santiago dice: adúlteros, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y si usted ama al mundo y pretende ser siervo de Dios, pretende ser discípulo de Cristo, pero ama al mundo, usted es un adúltero espiritual. Y por eso dice aquí la mensajera del Señor: la infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que Él le unieran, y al permitir que el apego a las cosas que mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. Entonces, al nosotros romper el voto matrimonial que hicimos con Cristo, por seguir igual de mundanos, nos convertimos en adúlteros espirituales. ¿Entendemos? El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura. Y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Sigamos la cita, hermanos. Escuche: te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y veniste a ser mía. El Señor hizo un pacto, ha hecho un pacto con su pueblo, un pacto de amor, un pacto de misericordia. Y dice el Señor: y veniste a ser mía. Y fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real. Mis queridos hermanos, al principio, cuando el pueblo adventista era fiel al mensaje que se le había confiado, llegó a ser hermosa. Y llegó, mis queridos hermanos, a la dignidad real. Pero esa falsa reorganización, al despreciar el mensaje de la justificación por la fe, al despreciar el mensaje historicista, al dejar a un lado los 7 pilares que nos han hecho un pueblo adventista fiel y puro, se ha convertido en adúlteros espirituales. Y salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas, ¿qué dice? Mas pusiste tu confianza, ¿qué? En tu hermosura, y te prostituiste a causa de tu renombre. Y ese ha sido el gran problema del profeso pueblo de Dios. Dios lo levantó, Dios lo puso sobre todos los pueblos. El pueblo adventista llegó a ser conocido, mis queridos hermanos, como un pueblo realmente fiel a Dios. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, ni rasgos de eso se encuentra. Por eso Dios está llamando y está sacando a su pueblo, aquellos que realmente le son fieles a Jehová, porque estos se han prostituido a causa de su renombre. Ellos piensan que por ser adventistas del séptimo día, por llevar ese nombre, mis queridos hermanos, ya la tienen hecha. En realidad, el pueblo adventista, hermanos, ha prosperado y fue llena de dignidad real. El pueblo adventista fue revestido con hermosura del cielo, y su nombre se extendió sobre la tierra y fue conocido por la grandeza de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Lo hemos leído. Mas pusiste, ¿qué? Tu confianza en tu nombre y te prostituiste a causa de tu renombre.
Ahora, mis queridos hermanos, hasta pactos han hecho con la bestia. Se sientan y comen con la bestia. Mis queridos hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? Necesitamos ser diferentes. Por eso, mis queridos hermanos, se vanaglorió y se enorgulleció a causa de su nombre y se prostituyó con las naciones paganas hasta el punto de adulterar espiritualmente y convertirse, mis queridos hermanos, en una hija más de Babilonia, en una ramera. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Lea Isaías, el capítulo 1, si no me equivoco. Cómo la ciudad fiel llegó a ser infiel y se convirtió en ramera. Lo dice la Biblia. La cita sigue diciendo, hermanos, así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Ah, mujer adúltera, ¿te das cuenta? Que en vez de tu marido admites a los extraños. Oh, mis queridos hermanos, esto está escrito en el Conflicto de los Siglos, la página 379. Por eso, hermanos, el Señor ha trazado la condición en la cual debemos estar para ir al encuentro de nuestro Dios. Vamos a la Biblia para ver cuál es esa condición, hermanos. Conflicto de los Siglos, la página 379. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 11:2. Dice así: os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para presentaros a Él como una virgen pura. Así quiere presentarnos Dios, Cristo delante de Dios, como una virgen pura, mis queridos hermanos. ¿Nos damos cuenta? Esa es la condición en la cual debemos estar para ir al encuentro con nuestro Dios. Debemos estar puros. Debemos estar sin mancha, mis queridos hermanos. Debemos purificarnos y de la manera que vamos a alcanzar esa purificación es a través de la reconciliación con nuestro Dios. Es la única manera. Por eso la sierva del Señor dice así: el Señor tiene un pueblo en la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que vaya. Ahora yo les pregunto, ¿estás siguiendo tú al Cordero por donde quiera que va? ¿Vives de acuerdo a su voluntad? ¿Eres obediente a todos sus mandamientos? Tiene sus millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Los tales estarán de pie junto a él en el monte de Sión. Pero deben, escuche, pero deben permanecer en esta tierra resguardados con toda la armadura, listos para ocuparse en el trabajo de salvar a aquellos que están a punto de perecer. La cita sigue diciendo, hermanos, no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados para seguir a Cristo. El pueblo de Dios puede hacer eso aquí abajo. Seguirán al Cordero, en las cortes celestiales, solo si lo siguen aquí. No esperemos seguir a Jesús allá en el cielo si primero no lo hemos seguido acá. No debemos seguir a Cristo a intervalos. Hay quienes que les gusta eso, seguir a Cristo cuando ellos quieren. Sí, vienen a las reuniones cuando ellos quieren. Pero nomás les traba el carro, se les traba el caballo, hermano. Señor, ahí sí queremos que el Señor abra las ventanas de los cielos. Y ahí sí, Señor y Señor. Pero dice la palabra del Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
No debemos seguir a Cristo a intervalos o caprichosamente. Solamente cuando ello sea para nuestra conveniencia. Hay quienes, ¿verdad?, que a Dios lo usan como amuleto de buena suerte, hermanos. ¿Sí? Cuando todo está bien en la vida, parece que nada pasa. Pero nomás, mis queridos hermanos, llega una situación en nuestra vida que nos pone a prueba. Ahí sí queremos sacar. Ay, Señor, ¿a dónde estás? Y lo andamos buscando. Hipócritas somos con Dios, mis queridos. Nunca nos hemos decidido. El pueblo de Dios, hay muchos que nunca se han decidido a seguir a Dios correctamente. Somos buenos para las cosas del mundo. Pero cuando se trata para las cosas espirituales, mis queridos hermanos, ahí la pensamos 2, 3, 4 veces. Hay muchos que leen la Biblia, estudian la Biblia, hermanos, allá cuando se acuerdan. Por eso no crecen espiritualmente. Por eso siguen a Jesús allá a intervalos de tiempo, allá cuando se acuerdan. Allá está por la calle Minnesota, está la iglesia, hasta se les olvida dónde está. ¿Sí o no? Sí, hermano. Debemos, dice la mensajera del Señor, optar por seguirlo. Sigue diciendo la cita, hermanos. Y ya con esto casi vamos a acabar ya. En la vida diaria debemos seguir su ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De Jesús. Como el rebaño sigue confiadamente a su pastor. Debemos seguirlo con sufrimiento por su causa, diciendo a cada paso, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. La regla de su vida ha de ser nuestra experiencia. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ejemplo que os he dado para que así como yo anduve, vosotros también andéis. Así que la regla de su vida debe ser nuestra experiencia. Pero muchos no quieren ese sacrificio, hermano. Muchos no quieren sacrificarse por la causa del Señor. Todo lo quieren en bandeja de oro, en bandeja de plata. Porque si realmente apreciáramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mis queridos hermanos, no anduviéramos nosotros, hermanos, vacilando entre dos señores. No anduviéramos nosotros, mis queridos hermanos, sirviéndole al Señor a intervalos de tiempo. No anduviéramos, hermanos. Nos purificaríamos y siguiéramos al Cordero por donde quiera que fuera. Y eso usted lo puede buscar en los lugares celestiales, la página 300. Que Dios nos ayude, hermanos, a su pueblo y que podamos ir en pos de Él. Hermanos, el adulterio espiritual es condenado por la palabra del Señor. Y a lo que la Biblia le llama adulterio espiritual es la amistad con el mundo, la mundanalidad. Hay quienes, hermanos, que por eso no se deciden al 100% servirle a Dios. Pero para las cosas del mundo ahí están al 100%. No vaya a ser, mis queridos hermanos, que de las cosas del mundo son puntuales. Ahí siempre están al pie del cañón, mis queridos hermanos. Si así fuéramos para las cosas espirituales, hermanos, otra cosa fuera en nuestra vida espiritual. Él está dispuesto a recibirnos. ¿Por qué no renuevas tu voto matrimonial con Dios? Él perdona. Él perdona. ¿Por qué no renuevas tu voto matrimonial con Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos, aquella vez que
Todos renovaron su voto matrimonial con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no renuevas tu voto matrimonial con Dios? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Cuál es la cruz que tú tienes que cargar para renovar tu voto matrimonial con Dios? Pero Jesús te dice, toma tu cruz y sígueme. Los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Que Dios ayude a su pueblo, que Dios nos ayude a seguir adelante y que podamos, mis queridos hermanos, seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. Y ojalá, mis queridos hermanos, que podamos renovar nuestro voto matrimonial con Jesús. Es necesario, especialmente en este tiempo del sellamiento en el cual estamos viviendo. Si realmente queremos ser sellados, necesitamos estar puros y limpios delante de Jehová de los ejércitos. Que Dios los bendiga, hermanos.